Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al estudio de la Escuela Sabática en esta nueva lección de esta nueva semana que ya estamos iniciando, la lección número 12. Estamos llegando casi prácticamente al final de esta lección titulada El Gran Conflicto. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Viviana? Hola, buen día para todos. Muy bien. Como lo hacemos estas lecciones cada día, vamos a orar para dar inicio entonces a nuestro estudio de esta mañana. Oremos. Padre, gracias te damos por el privilegio de poder estudiar tu palabra libremente. Te pedimos que nos acompañes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amigos, estamos estudiando esta lección número 11, Dos. 12 ya, ¿no? Titulada Los acontecimientos finales. Y el versículo de memoria es Proverbios 23:23. Bien sencillo. Compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, disciplina e inteligencia. ¿Qué tenemos para resumir hoy, Viviana? Los días sábado, domingo y hoy, por supuesto, lunes, de la lección de la escuela sabática. El propósito del sábado, ¿no? Es explicarnos un poquito, de ubicarnos un poquito, ¿no? En los tiempos que estamos viviendo en este momento y los que se aproximan. Porque según el libro Testimonios para la Iglesia, dice que se aproxima una tormenta de implacable furor y nos hace una pregunta. ¿Estamos preparados para hacerle frente? Y con esta introducción vamos a repasar lo que teníamos ayer domingo, que era lealtad a Dios y a su palabra. Vamos a repasar el versículo nuevamente y compararlo con Juan 8:32. Y la pregunta es, ¿qué tienen en común estos versículos? Bueno, nosotros entonces sabemos que Proverbios 23:23 dice, compra la verdad y no la vendas, adquiera sabiduría, disciplina e inteligencia. Y Juan 8:32 y Juan 17:17 dice lo siguiente, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Muy bien, a lo largo de los siglos, el gran conflicto ha sido una batalla entre la verdad y el error. Satanás es mentiroso y el padre de la mentira. Jesús es el autor de toda la verdad. Él declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad que nos libra de los engaños de Satanás se encuentra en la palabra de Dios. La Biblia desenmascara la estrategia de Satanás y revela los planes de Dios. La escritura es una lámpara para nuestros pies. El salmista declara, la explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los sencillos y añade, toda tu palabra es verdad. Vamos a leer segunda de Pedro 1:16 al 21 y la pregunta es, ¿qué seguridad nos da el apóstol con respecto a la profecía y qué ilustración utiliza para mostrar la importancia de la palabra profética de Dios? Segunda de Pedro 1:16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero que en ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada, porque nunca los profetas eh, las profecías fueron traídas por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No hemos seguido fábulas ingeniosas.
Las profecías de la palabra de Dios iluminan el camino que tenemos por delante y nos ayudan a distinguir la verdad del error. Sin la Biblia quedaríamos librados a los caprichos de la opinión humana y caeríamos fácilmente en el engaño. Al pueblo de Dios se lo dirige a las escrituras como una salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros y el poder engañoso de los espíritus de las tinieblas. Satanás emplea todo artificio posible para impedir que los hombres obtengan un conocimiento de la Biblia, pues su claro lenguaje revela sus engaños. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista sus obras maravillosas. Las falsificaciones se asemejarán tanto a la realidad que será imposible distinguirlas sin el auxilio de las escrituras. Solo los que se hayan fortalecido o hayan fortalecido su mente con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Toda alma ha de pasar por la prueba decisiva de preguntarse, ¿no? ¿Obedeceré a Dios antes que a los hombres? La hora crítica se acerca. ¿Hemos asentado los pies en la roca de la inmutable palabra de Dios? ¿Estamos preparados para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Consideremos esta cita, ¿no? ¿Qué nos permitirá resistir en esta crisis final? ¿Qué nos distrae ahora de estudiar la palabra de Dios? ¿Cómo podríamos estar poniendo en juego la verdad por el placer personal? Y con estas preguntas, ¿no? Se nos estimula a ser fieles estudiosos, ¿no? De la Biblia. Y el título para hoy lunes es Sellados para el cielo. En la crisis venidera relativa a la adoración, el pueblo fiel de Dios no cederá a las presiones mundanas, estará sellado por el Espíritu Santo y no podrá ser movido. En la antigüedad, los sellos certificaban la autenticidad de los documentos oficiales, eran una marca distintiva y personalizada. Puesto que el conflicto final se centra en la adoración y en la autoridad de Dios revelada en su ley, cabría esperar que el sello de Dios tuviera incrustado su ley, en su ley. Vamos a leer Éxodo 20, 8 al 11, esta cita tan conocida, y vamos a ver los elementos que contiene un sello común, y vamos a ver esto en estos versículos si esos elementos del sello están presentes. Dice la palabra de Dios en el texto de Éxodo 20, versículo 8 al 11, que es el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bueno, los tres elementos de un sello auténtico son, primero, el nombre de quien pertenece el sello, que lo vemos con la expresión el Señor tu Dios. Segundo, el título que tiene el Señor, ¿no? Y en este caso sería el Señor hizo, que quiere decir el creador. Y el tercer elemento es el territorio, el cielo, la tierra y el mar y todo lo que contiene. La Biblia a veces llama señal, sello o señal, lo usa como palabras intercambiables, como señal o como sello de Dios en el corazón de la ley de Dios. El sábado está en el centro del conflicto final sobre la adoración. Hay una cita, vamos a buscar Apocalipsis 7, 1 y 2 y compararlos con otros versículos donde dice dónde se recibe el sello de Dios y dónde la marca de la bestia y por qué crees que hay diferencia. Muy bien, Apocalipsis capítulo 7 y dice así. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra,
que tenían los cuatro vientos, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar. Y Apocalipsis 14:1 dice, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Muy bien. Y eh, la pregunta era, ¿dónde se reciben el sello de Dios y la marca de la bestia? El sello de Dios se coloca en la frente. La frente es símbolo de la mente y representa la decisión consciente, la voluntad de la persona. La marca de la bestia se recibe en la frente o en la mano, lo que indica que la gente está intelectualmente convencida y por decisión propia acepta las mentiras de Satanás o bien se conforma a la falsa adoración para evitar ser asesinada. El diablo odia a los que obedecen a Dios. El gran conflicto llega a su punto culminante cuando el dragón, Satanás, declara la guerra contra el remanente creyente que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ellos se mantienen firmes en su lealtad a Cristo. ¿Por qué la fidelidad diaria al Señor es la clave para estar preparados para cuando llegue la crisis final? Y con esta pregunta terminamos el repaso de la lección del día de hoy. Muy bien. Ahí entonces tenemos claramente eh, una señal en el sello de Dios donde muestra el nombre de Dios, el título y el territorio donde Dios gobierna. Y el sábado posee estos elementos que nosotros podemos identificar con la Biblia, la palabra de Dios. Viviana, ¿qué más tenemos para hoy? En el Revivados por su palabra, que es el repaso del capítulo diario de la Biblia, hoy nos toca Amós 7, capítulo 7. Y este capítulo es un capítulo que nos habla acerca de, por un lado, el poder de la oración intercesora. Por otro lado, nos habla acerca de cómo de la naturaleza humana, la naturaleza pecadora humana. Y por otro lado, ¿no? Nos habla un poquito acerca del ministerio de Amós y cómo él percibía su ministerio. Así que bueno, vamos a mirar un poquito lo que dice el versículo 5 porque Amós había recibido una visión y se la había contado al pueblo, se la había contado al rey, y el pueblo, bueno, no había reaccionado positivamente y habían pasado por diferentes situaciones, el pueblo había pasado por una peste de langostas, o sea, se le habían venido estas langostas y habían comido su heno, y que empieza relatando esto el versículo 1. eh, Incluso este heno tardío era el heno que ellos cosechaban después del heno que se llevaba el rey. Así que el pueblo estaba pasando hambre. Em, en estas circunstancias, débil, un pueblo débil y que tampoco se arrepentía de sus errores, Amós le pide a Dios, le dice, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Él es porque es pequeño. Perdón, Amós. Amós lo que quería hacer era eh, pedirle al Señor que viera que Israel estaba débil ahora, que era un pequeño, y que por favor lo perdonara. Y el versículo 6 dice, se arrepintió Jehová de esto. Esta traducción, ¿no? De arrepentirse, de un Dios que se arrepiente, es en relación
al arrepentimiento de un pecador, que sería el pueblo que se arrepiente, y como consecuencia de ese arrepentimiento, el Señor, digamos, no cumple esa predicción, porque las predicciones son condicionales, digamos, las profecías que les daba Amós eran profecías condicionales, que quiere decir que si el pueblo cambiaba su actitud, no se iba a cumplir esto. Y en este caso pasó un poco esto, y el Señor dice que le mostró a Amós una plomada de albañil y le habló acerca de esta cuestión que es como una medida, ¿no? Que usan los constructores para levantar una pared bien derecha y bien segura. Y, y le dijo que "He aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo y no lo toleraré más". El Señor estaba dispuesto también a dejar que las consecuencias de sus malas acciones cayeran, ¿no? Eh, y ahí comenta un poquito acerca de algunas cosas que hacía Israel. Habla de los lugares altos, y estos lugares altos son los lugares donde se adoraban a dioses, a diferentes dioses. Y ahí habla que Al- iban a ser destruidos, o sea, dioses falsos, ¿no? Iban a ser destruidos y los santuarios de Israel serán asolados. Habían pequeños santuarios, como garitas, como distribuidos en el pueblo, y que todo esto, digamos, era a sabiendas del rey Joroboam, y el rey no hacía nada tampoco. O sea, él es como que con su reinado avalaba esta conducta del pueblo. Y también le queda ahí una advertencia: levantaré con espada sobre la casa de Joroboam. Y en estas circunstancias aparece un sacerdote, un líder espiritual, y este líder espiritual empieza un poco molesto porque las predicciones que estaba trayendo Amós no le convenían a él y caían mal a la gente, caía mal al rey, por ejemplo, y entonces digamos, tergiversa un poquito las palabras de Amós, porque en el versículo 11 dice: Jeroboam morirá a espada. Pero el versículo 9, donde hablaba acerca de Jeroboam, habla sobre la casa de Jeroboam, no sobre directamente el castigo a una persona, sino era diferente lo que estaba diciendo Amós. Pero este sacerdote, ofendido, enojado, lo echa en el versículo 12, lo echa a Amós y le dice: vidente, vete, huye de esta tierra. Vete a Judá, come allá tu pan y profetiza allá. Esta construcción, ¿no? Habla un poquito acerca de que Amasías, este sacerdote, creía que Amós había sido comprado o había sido pagado por Judá para que viniera a dar esta profecía negativa contra el pueblo. Entonces lo echa, le dice que se vaya porque allá lo aprecian más, como diciéndole que los otros le estaban pagando para que él traiga estas profecías. Y no profetices más en Betel porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces, y esta es la parte más interesante, ¿no? De este capítulo, porque Amós responde a este líder espiritual de la siguiente manera: no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy un boyero y recojo higos silvestres. O sea, él trabaja con el ganado, pero, y ahí viene el versículo 15, y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues oye palabras de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Esta expresión, ¿no? del profeta, de decir que su ministerio no fue porque él se autoproclamó o porque él fue a las escuelas de los profetas, ¿no? Para decir: soy hijo de profeta,
sino que él recibió un llamado, recibió una orden y un pedido de Dios de ser su vocero, y él aceptó este pedido y bueno, y vino a profetizar, a decir estas palabras. Y Amós termina este capítulo diciéndole a Amasías una profecía de su vida, ¿no? De lo que iba a suceder con su familia, porque le dijo, tu mujer será ramera en medio de la ciudad y tus hijos e hijas caerán a espada y tu tierra será repartida por suerte y tú morirás en tierra inmunda e Israel será llevado cautivo lejos de la tierra. Este castigo no solo a Amasías, sino a todo el pueblo, lo vemos en el libro de Segunda de Reyes 17, 1 al 9, cuando el pueblo es llevado cautivo por, por los asirios y, y bueno, y este final que se habla acá llega para Israel porque ellos no se arrepintieron de su camino y bueno, finalmente como decía en uno de los versículos, que el Señor puso una plomada en el medio del pueblo y no lo pudo tolerar más. Rescato de este capítulo, ¿no? La convicción que tenía el profeta cuando recibió el pedido de Dios de ser su vocero e ir a profetizar, eh, aunque eran mensajes un tanto negativos, él aceptó el desafío de llevar estos mensajes a las personas con el objeto, ¿no? De que ellos se arrepintieran, con el objeto de que ellos cambiaran el sentido de sus acciones y volvieran a Jehová. Y bueno, y las consecuencias las vemos, ¿no? Están a la vista en la historia, como decía en el libro de Segunda de Reyes, se cuenta, ¿no? El castigo que tuvo el pueblo, Segunda de Reyes 17, en relación a esta profecía del profeta Amos. Muy bien, ahí entonces tenemos las lecciones que podemos sacar. Vamos a orar para que el Señor nos acompañe en este día, en esta jornada de actividades. Oremos. Padre, gracias te damos porque tú eres un Dios de oportunidades y gracias, Señor, porque cada día nos orientas y nos animas a tomar buenas decisiones. Bendice a nuestros amigos en este día al estudiar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amigos, los invitamos a compartir este mensaje con tus redes sociales. Será hasta mañana, Dios mediante. Muchas bendiciones. Chao, chao. Buena jornada.